Así que adelante, Alejandro, con lo que Dios ha colocado en tu corazón. Aleluya. Me permito saludar a mi amada iglesia, Misión Apostólica, aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Igualmente también quiero aprovechar para saludar a mis amigos que nos escuchan a través de el Facebook y del YouTube, a mi familia y a todos los grupos en la cual este mensaje les va a llegar. Antes de comenzar esta enseñanza, reflexión, quiero darles a ustedes hoy una palabra que el ángel de Jehová le dio a Moisés. Y esa palabra quiero que te apropies esta noche, te apropies por todo este tiempo en que vamos a estar compartiendo la palabra y por todo el tiempo de vida que vamos a tener, porque es palabra de Dios. El ángel de Jehová en el Éxodo 23, capítulo 23, versículo 25, le dice que adora al Señor tu Dios. Adora al Señor tu Dios. Y le da 4 promesas. Le dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Gloria a Dios. Si tú adoras, Él bendecirá tu pan y tu agua. Dice, yo alejaré de ti la enfermedad. Si lo adoras, Él alejará de ti la enfermedad. Y si le adoras, haré que no mueras antes de tiempo. Tercera promesa. Si tú lo adoras, Él hará que ni tú ni yo muramos antes de tiempo. Y la última, para ustedes las mujeres, jóvenes y mujeres en general, amigas, compañeras de trabajo, hermanas en la fe, familia. Dice, no habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que sea estéril. Miren, desde un principio el Señor se opuso a estas cosas que hoy el mundo está estableciendo en contra de la vida de un bebé, de la vida de una criatura. Dios desde un principio se opuso a eso. Dice que no habrá en tu país ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Y eso era una promesa tan sagrada que en Israel las mujeres que eran estériles se consideraban indignas. Hoy en día estos valores el mundo los ha cambiado, Satanás los ha cambiado. Hoy en día es todo lo contrario. Decir esto hoy en día es ir en contra de las mentiras que están ahora gobernando el mundo. Hoy en día el aborto es permitido por todos los gobiernos de este mundo. Pero ya el Señor de antemano, el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, le dijo a Moisés estas 4 promesas. Si tú lo adoras, iglesia, si tú lo adoras, familia, si tú, amigo que me estás escuchando, lo adoras, el Señor te bendecirá con estas 4 promesas. Aprópiate de ellas, agárralas y di, esto es mío, esto es para mí. Esto el Señor me lo está regalando para mí y quiero que esto se cumpla en mi vida y lo voy a adorar. Hoy les quiero hablar del sacrificio de la oración. No les vengo a hablar de la temática, de la postura, nada de esas cosas. Les vengo a hablar de algo que el Señor aquí en la palabra quedó registrado, lo dejó registrado para que nosotros comprendamos que así como tenemos que adorarlo, también tenemos que orar. Amén. Y me voy a ir al Nuevo Testamento en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Perdón, sí, versículo 5 y en adelante. Estoy hablando, perdón, Mateo 6,
Me gusta Lucas y era Mateo, sí. Mateo 6, versículo 5. Dice el Señor Jesús, esto lo dijo el Señor Jesús, no lo dijo cualquiera, no lo dijo un profeta, no lo dijo un apóstol, no lo dijo un discípulo, lo dijo el mismo Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor, el Señor de señores, el Dios Todopoderoso, le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron que querían que Él les enseñara a orar, porque lo veían orando mucho a Él, y dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan nos enseñó a nosotros a orar, queremos aprender esa oración que tú haces. Y Él le dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. No sean como ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Miren esta preciosura de palabra. Entra a tu cuarto y ora, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Que Él está allí contigo a solas. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Qué palabra preciosa. Qué palabra preciosa que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos y nos la enseña a nosotros. Y al orar no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y entonces viene la oración magistral que desafortunadamente la iglesia tradicional la convirtió como un castigo. ¿Y se acuerdan que cuando usted iba en el sacerdote y le ponían una manda, ore 20 padres nuestros por ese pecado? Y eso se convirtió en un castigo y la gente empezó a rechazar la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, que no es que hay que repetirla, no, ahí hay que entenderla, lo que el Señor Jesús quiso explicarle a ellos al diseñar este modelo de oración. Pero yo no vengo a hablar del Padre Nuestro. Y ustedes han escuchado muchas prédicas y muchas reflexiones sobre esto. Porque quiero decirle que la oración, cuando usted comienza a orar, cuando usted decide orar, alrededor de usted se forma una gran batalla, una guerra espiritual. ¿Y cuántas veces usted se ha pensado y ha determinado de ahí inclinarse para orar y suena el teléfono, hay bulla en la calle, se forma algo en la casa, algo le dan ganas a usted de ir al baño, en fin, empieza el mundo de las tinieblas a protestar en contra de lo que usted quiera hacer, hablar con el Señor, porque esa es la oración. Vienen los impedimentos naturales y sobrenaturales que te van a atacar. Por eso esto es una guerra. Ahí se forma una gran guerra espiritual. Y fíjense que el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 6, dice algo importante, capítulo 6, desde el versículo 10, pero yo le voy a hablar del 12, dice, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, oigan bien, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro en que estamos ustedes y yo. Y esto lo escribió el apóstol Pablo hace muchos años. Pero el Espíritu Santo de Dios se lo reveló a él como nos lo está nuevamente revelando a nosotros. La oración, el momento de la oración,
Hay una gran batalla espiritual alrededor nuestro. Por eso tenemos que hacer un sacrificio de oración. Si usted determinó orar, no haga bajo las condiciones que Satanás y el mundo y la carne te van a imponer. No. Dice el apóstol Pablo que estamos luchando en ese momento contra gente, no estamos luchando en ese momento contra gente de carne y hueso, sino contra fuerzas oscuras en contra de nosotros y en contra del Señor, nuestro Creador. Es importante eso. Es importante que nosotros entendamos que no es con vanas palabrerías. Eso es lo que quiere nuestro enemigo, que hagamos en la oración vanas palabrerías. Hagamos una oración extensa de palabras y palabras y de pide para allá y pide para acá. Esa oración no es la que Jesús nos diseñó. Eso no es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Hay que hacer sacrificio de oración, así como hacemos sacrificio de alabanza, así como hacemos sacrificio de adoración, hagamos sacrificio en la oración. Y me llamó mucho la atención esto, porque si nosotros debemos de batallar en el momento de la oración, es porque realmente la palabra de Dios nos enseña que esto es una guerra, que no es orar por orar, no es de colocarnos de pie, de rodillas, como usted quiera ponerse, porque a Dios al final no le va a interesar sino cómo está tu corazón, la sensibilidad que vas a tener para escuchar lo que Él te quiere decir, porque tu oración debe subir al cielo, pero del cielo debe bajar la dirección, la directriz que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Necesitamos, no es hacemos lo que tenemos que hacer y listo, ya el Señor me escuchó, pero no le escuchamos a Él. Y ahí no hay guerra espiritual, ahí no hay ninguna batalla. Ahí hemos sido, como dijo el Señor a los discípulos, oraciones inútiles. Y nuestra oración, dice el libro de Apocalipsis, que debe llegar a ese copón, a esa copa grande que está ahí ante la presencia de Dios en su altar, una copa inmensa que se llena de oraciones, porque ese es el incienso que el Señor necesita allí en el altar donde Él está, en su trono. Nuestras oraciones tienen que llegar al cielo como un aroma grato para el Señor. Y el mismo Señor nos dice, entonces, Él sabe lo que tú y yo necesitamos y sin que se lo estemos pidiendo, Él lo va a suplir. La oración debe ser un momento también de adoración al Señor. Se lo decía al principio, si usted lo adora, Él te va a regalar 4 promesas, va a cumplir en tu vida 4 promesas. Va a bendecir tu pan y tu agua, tu alimento. Aprópiate y entérate que necesitamos hombres y mujeres de Dios, guerreras y guerreros, batalladores, luchadores en la oración. Porque estamos pidiendo un avivamiento, pero el avivamiento no va a venir del cielo, el avivamiento lo vamos a hacer nosotros con la guía del Espíritu Santo que está en nosotros. Necesitamos verdaderamente que el Señor se apropie de nuestro destino, de nuestra vida, y que nuestro corazón se conmueva, nuestros sentimientos se conmuevan y verdaderamente empecemos orando, batallando en una guerra
como el Señor nos lo enseña. Y me voy al Antiguo Testamento, porque allí encontré una cita preciosa, una cita que, un texto bíblico que va a confirmar todo lo que yo les acabo de decir. Va a afirmar todo lo que yo les acabo de decir. Que en la oración hay que hacer un sacrificio. Hay que sacrificarnos para poder emprender esta batalla, esta guerra espiritual en el momento en que tú y yo estemos orando. Y me voy al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Dice que hay una guerra contra los amalecitas, una tribu que su líder era Amalek, enemigo de Israel. No lo quiso dejar pasar por su terreno. Y entonces dice que en el versículo 8, los amalecitas se dirigieron a Refidín para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué, su capitán de guerra, su ministro de defensa, escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Aleluya. El hombre de Dios, Moisés. Josué, enfréntate a ellos, que yo voy a orar. Voy a llevar el bastón de mando en la mano. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Oigan, aquí está lo más importante de esta batalla de guerra, esta pelea que había entre dos pueblos, el pueblo de amalecitas contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice que mientras tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a lo alto de un monte. Allá abajo estaba peleando Josué con su ejército contra el ejército enemigo. Acá arriba estaban tres hombres de Dios orando. Y dice que cuando Moisés levantaba su brazo, aleluya, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando los bajaba, dominaban los amalecitas. Le voy a repetir esto, porque aquí está el sacrificio de oración. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, si usted ahora mismo, si quiere, si tiene una Biblia, y yo le invito a que estire su brazo y tenga esta Biblia sostenida ahí, de pronto durará máximo 5 minutos y el brazo se le va a caer. Se le va a cansar el brazo. Estoy hablando naturalmente. Este hombre de Dios se dio cuenta, percibió que cuando él levantaba sus brazos, la batalla era a favor de Israel. Pero cuando se cansaba y lo bajaba, la batalla era a favor del enemigo. Y entonces sus compañeros que estaban con él allí, a Aarón, su hermano, y Ur, se dieron cuenta también de lo mismo. Que había que tener a Moisés con los brazos alzados para que Israel ganara la guerra, la batalla. Cogieron a Moisés y lo sentaron en una piedra.
Y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de cada lado y el otro del otro. De esta manera, los brazos de Moisés, aleluya, oigan bien, de esta manera, los brazos de Moisés se mantuvieron firmes. Los brazos de Moisés se mantuvieron firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sol se puso. Este hombre tuvo sus brazos todo un día alzados. Y si usted hace este ejercicio, levantar sus brazos, estas manos, este brazo y todo su cuerpo se le va a adormecer. Todo su cuerpo se va a adormecer. Le va a entrar la picazón en las manos. Le va a entrar que quiere bajar porque no puede sostenerlo. Y este hombre todo un día sentado en una piedra, su cuerpo todo va a estar totalmente cansado. Este hombre estaba haciendo un sacrificio de oración. Este hombre estaba sacrificando todas sus energías. Este hombre estaba realmente exhausto porque estaba en una guerra, estaba en una batalla. Allá abajo, donde él estaba, había una batalla. Pero él necesitaba que esa batalla Israel la ganara. Dios necesita que con tu oración tú ganes tu batalla, tú ganes la guerra y tienes que hacer sacrificio. Tienes que sacrificar aún tu mismo cuerpo, como lo hizo este hombre, porque tú hasta que el sol se puso, hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Y tú tienes una espada. Tú tienes una espada, que es la palabra de Dios. Tienes una espada que es la palabra de Dios para ganar esta batalla. Pero el Señor hoy te dice que hagas sacrificio de oración, que ya no más oraciones inútiles, no más oraciones de palabrerías. ¿Qué oraba Moisés? No hay un registro bíblico de eso. ¿Qué hablaba Moisés con el Señor en ese momento? No lo sabemos. Pero tú sí puedes saber que en esta batalla, donde va a haber sacrificio de oración, tú sí vas a saber qué le vas a decir al Señor y qué te va a contestar el Señor para que puedas ganar la batalla a filo de espada, a filo de la palabra de Dios. Y esto es lo más importante, porque ahora estamos en una crisis. Nosotros, el mundo está en una crisis por esta pandemia que hay por ahí. Y es necesario que como pueblo de Dios, es necesario como personas que creemos en Dios, hagamos sacrificio de oración. Sacrificio de oración. Yo le contaba al pastor hace días que comencé a ver visajes alrededor de la casa, de sombras. Le dije a mi esposa Ginger, apaguemos el televisor y vamos a guerrear, vamos a orar. Vamos a reprender espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de todo lo que quiera hacernos daño a nuestra familia. Y yo no sé si eso mismo esté pasando
que estés viendo visajes y te estés dejando amedrentar. Tú eres más que vencedor. Tú eres la luz del mundo. El Señor es la luz del mundo, pero esa luz nos la entregó a nosotros y nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Iluminen las tinieblas en que el mundo está. ¿Y cómo? Sacrificio de oración. Oración que estremezca. Porque ustedes y yo no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales, las cuales tienen un mando, tienen una autoridad y un dominio sobre este mundo oscuro en que estamos tú y yo. Por eso colócate la armadura y no te la quites. No te pongas la armadura cuando viene la necesidad, cuando viene la deuda, cuando viene el problema, cuando viene la angustia, cuando viene la ansiedad. No. No te la quites cuando hay momentos felices y de risas. Quédate con ella puesta. Y adora al Señor cuando todo está bien. Y adora al Señor cuando todo está mal. Y haz sacrificio de oración cuando todo está bien. Y haz sacrificio de oración cuando todo está mal. Y quiero terminar con esto. A todos nosotros nos llegan unos recibos por consumo de energía eléctrica, por consumo de agua, por consumo de teléfono, por consumo de gas. Nos llega el predial, nos llega una cantidad de recibos. Pero hay un recibo que nunca hemos recibido ni recibiremos de parte de Dios. Un recibo que desde el mismo momento en que fuiste engendrado, empezaste a consumir algo que Dios nos regaló, que es el oxígeno. Tú y yo estamos vivos porque respiramos un oxígeno. Y Dios, cuando diseñó la tierra y la creó, colocó este oxígeno y creó, diseñó las plantas para que ellas nos dieran oxígeno. Pero a ti nunca te ha llegado un recibo por el consumo de oxígeno en el tiempo que tienes de vida. Nunca ha llegado ese recibo. Por eso, en esta noche, el salmista dijo, te recuerdo lo que el salmista dijo, todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe al Señor. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Todo lo que respire, alaba al Señor. Le diga, Señor, adóralo. Tú has hecho. Haz sacrificio de oración. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti Se enfrentó la fuerza y el poder para vivir a lo que venía. Sabía que junto a ti. al sacrificio por los pecados tuyos y míos. Mis manos levantadas hacia el cielo, me En un momento, presento ante ti, el apóstol Lucas, Señor, que sus pies eran como gotas de sangre. para recibir de ti la
fuerza y el poder. Fue la primera sangre que Él derramó. Junto a ti. En un sacrificio de oración. Soy mi corazón. Para que se hiciera la voluntad de Dios y no la de Él. Por eso Él derramó ahí esa sangre. Para remisión de nuestros pecados, para remisión de nuestras dudas, para remisión de nuestra incredulidad, para remisión de nuestro desidia y nuestro abandono al Señor. Y que se haga la voluntad del Señor. Ahí, en ese momento, Él derramó esa sangre preciosa a través de su sudor, como gotas de sangre, para que tú y yo hiciéramos también sacrificio de oración, como lo hizo Él en ese momento.